Atención. Este video está hecho con el único fin de entretener, la información usada en la elaboración de este video le pertenece a sus respectivos autores. Gracias. Hola, compatriotas de la web. Bueno, hoy les traigo un video que ya tenía planeado hacer desde hace tiempo, pero nunca pude darme el tiempo para hacerlo, hasta hoy, claro. Hace un mes más o menos me topé con esta imagen. Como pueden ver es un iceberg, pero hecho con información referente a mi país, Venezuela. Nunca estuvo en mis planes hacer un video sobre un iceberg, pues ya hay infinidad de estos en YouTube, pero creo que no hay ninguno que hable sobre Venezuela, así que quise hacerlo. Lamentablemente a la hora de buscar información para realizar el video tuve problemas, entre que algunos temas no me parecían interesantes, o no encontré mucha información sobre ellos, o que el creador de la imagen solo los puso por joda, me vi en la necesidad de eliminar varios temas del iceberg quedando algo así. Bueno, ya aclarado esto, comencemos. El silbón. El silbón es un espectro del folclore de Venezuela y Colombia. Especialmente de los llanos, el cual, según la tradición oral, es el alma en pena de un joven que asesinó a su padre. Maldito por tal acción, vaga por los llanos cargando los huesos de su padre en un saco, lanzando tétricos silbidos al aire, de ahí su nombre. La leyenda del silbón surgió a mediados del siglo XIX. Según la leyenda, un joven terco y maleducado mató y destripó a su propio padre, ya que una noche le dijo a su madre que quería siervo para cenar, por lo que la mujer le dijo que acompañara a su padre para casarlo. Sin embargo, el hombre al no lograrlo, fue asesinado por su propio hijo, quien luego le dio las tripas de su padre a su madre para que los cocinara. Tras este hecho, su abuelo mandó atar al joven a un poste en el medio del campo, a destruirle la espalda a latigazos, que sus heridas fueran lavadas con aguardiente, y a liberarlo junto a dos perros hambrientos y rabiosos. Hay versiones también que después de haberlo torturado, su abuelo lo condenó a vagar siendo perseguido por el llamado perro tureco o perro del diablo. Antes de liberarlo su abuelo lo maldijo y condenó a portar los huesos de su padre por toda la eternidad. Tiene un silbido característico que se asemeja a las notas musicales do, re, mi, fa, sol, la, si, en ese mismo orden, subiendo el tono hasta fa y luego bajando hasta la nota si. Se dice que cuando su silbido se escucha muy cerca no hay peligro, ya que el silbón está lejos, pero si se escucha de lejos significa que está muy cerca. También se dice que escuchar su silbido es presagio de la propia muerte. Puede estar en cualquier sitio en cualquier hora. Tal parece que si se siente el silbido de lejos lo único que puede salvar a la persona es el ladrido de un perro, ya que es lo único que le aterra, un ají o un látigo. El alma suele vengarse de los hombres mujeriegos. La Sayona. La Sayona es un espectro perteneciente a la literatura oral del folclore venezolano, colombiano y mexicano, basado en una leyenda que cuenta la aparición de una mujer elegante y alta que castiga a los hombres infieles. Es originaria de la región venezolana de los Llanos. Aparece en múltiples antologías de cuentos en Venezuela. Es extendido su uso para asustar a los niños y a los supersticiosos, y ha sido incluida en algunos libros de texto para primaria. E incluso la Sayona ha tenido canciones como Alma Llanera o Canción Narrativa, que es una canción de leyendas llaneras de Venezuela. También es confundida con La Llorona, que es un espíritu con muchas similitudes. La leyenda original de la Sayona narra básicamente la historia de una mujer muy celosa llamada Casilda que mató a su esposo y a su madre pensando que estos tenían un romance. Por ello, su madre, en la agonía de la muerte, la maldijo. Desde ese entonces su alma en pena vaga sin descanso ni paz, persiguiendo a los hombres infieles para conquistarlos y luego matarlos.
El origen del nombre se debe a que porta un sayal negro, ya que la leyenda data desde la época colonial. O también su nombre deriva de la palabra sayón, por lo que el término sayona viene significando la castigadora. Existen miles de versiones de encuentros con la sayona, que son los que ha popularizado a este mítico personaje. También se dice que la sayona tiene la particularidad de desdoblarse, esto quiere decir que puede presentarse como un perro, un lobo o como la mujer antes descrita. Pero todas las versiones concuerdan en que es una hermosa mujer de largos cabellos negros, aunque no mantiene esta apariencia, ya que una vez acorralada muestra su verdadera forma a la víctima, que persigue a los hombres mujeriegos. Siempre se suele terminar esta narración con advertencias como: por lo tanto, es mejor que aquellos hombres que disfrutan engañando a su pareja, se lo piensen bien antes que se le aparezca la sayona. La leyenda también cuenta que lanza un grito a larga distancia y que además eriza los pelos de quienes lo oyen. Este último rasgo de la sayona la asemeja aún más a las bansees. Hay también otras versiones que indican que, durante la colonia, algunas mujeres se disfrazaban de la sayona para pasar desapercibidas y verse con sus amantes. Esto es algo similar que pasa en la leyenda de la cegua en Nicaragua. El Salto Ángel en Op, una aventura de altura. Básicamente, en una escena de la película de Disney, Op, una aventura de altura, se puede ver cómo los personajes llegan hasta el Salto Ángel, la cascada más alta del mundo, ubicada en Venezuela. El extraño caso de Petare. El 29 de noviembre de 1954, Gustavo González en compañía de su ayudante José Ponce, viajaban a bordo de una camioneta cerca de las 2 de la madrugada por la calle Bella Vista de Petare, rumbo a la charcutería Scheper, en busca de los productos que venderían en el mercado libre. Cuando de repente, la calle se iluminó como si fuesen las 12 del día. Ambos al bajarse del vehículo pudieron ver como un extraño ser viviente se acercaba a ellos procedente de un aparato incandescente, el cual flotaba a pocos metros de altura. Luego de forcejear con el hombrecillo, 2 ocupantes más vinieron en su auxilio para inmediatamente despegar en el platillo luminoso. Los seres fueron descritos como de baja estatura, peludos, sin nariz, descalzos, con un traje muy raro como un guayuco y de ojos brillosos. Gustavo y José permanecieron largo tiempo en la Inspectoría General de Tránsito, donde se comprobó que no estaban bajo influencia alcohólica, que estaban nerviosos, y donde a uno de ellos, el que intentó atrapar al visitante, se le apreciaron contusiones en el costado izquierdo. Al día siguiente del suceso, numerosos y respetables vecinos de la zona y de Caracas en general, dieron testimonio de que un objeto volador no identificado había sido avistado por los alrededores, cerca de las 2 de la mañana. El pez Nicolás. Se presume que, el pez Nicolás, es una leyenda muy antigua convertida en creencia a través de los años, y transmitida de forma oral, de generación en generación, que nos habla de un monstruo marino producto de un incesto convenido entre madre e hijo. Que la desvergonzada madre crió en sus entrañas pérfidas y malditas, durante 13 meses. Y que al parir semejante engendro de rostro humano y cuerpo de pez, ambos lo arrojaron con el fin de seguir encubriendo su pecado. Pero el mar se abrió en ese instante, tragándoselo sin dejar huellas, llevándose así aquel horrible secreto. El hachador de San Casimiro. Cuenta la leyenda sobre el hachador perdido, que es un ser alto, calvo y con ojos como si fueran fuego ardiente. Además, tiene dientes filudos con un pecho cubierto de lana y manos planas como las de una rana. Se dice que este ser siempre lleva consigo un hacha en su mano, para atacar a todo aquello que va a las montañas. No lo hace por hambre, sino por ambición. Muchos cuentan que este ser era antes un leñador que deseaba hacer su propia urna, pero en un Viernes Santo, salió al monte a hacer sus tareas, hasta que Dios lo castigó en el momento en que levantaba su hacha para cortar un tronco. Tras esto, este hombre se convirtió en una alma en pena y vaga por los campos y bosques donde eternamente hace lo que quiere.
Se puede saber de su presencia cuando de repente se oye retumbar terroríficamente golpes prolongados de un hacha. Existe también un canto popular que nos habla de este perverso ente y dice: si por la noche se escucha cabalgar algún lamento en San Casimiro, se pinta la sombra de tu recuerdo, si es que te encuentras penando en las montañas del tiempo, con gusto hachador perdido, yo te rezaré tu credo. La fosa de Cariaco. Es tan profunda que no habita allí especie alguna. Pero tiene su historia oculta. Los intrépidos y expertos pescadores orientales, temen adentrarse en sus fauces. Hablan de una atracción magnética que los arrastra a ella, zumbidos extraños que se perciben en sus aguas, luces brillantes que se sumergen y salen del lugar. El lugar está rodeado de avistamientos, mitos y leyendas. Aún así, toman los riesgos, pues esta cuenca es muy importante desde el punto de vista pesquero, ya que estacionalmente las aguas profundas se mezclan con las aguas de la superficie debido a los vientos alisios, proporcionando una gran cantidad de nutrientes para la vida marina. El tirano Aguirre. Entre las creencias que más se han arraigado en el sentir del pueblo margariteño, podemos decir que tiene sitio privilegiado la relativa a la existencia del espíritu en pena del tirano Aguirre. Lope de Aguirre, mejor conocido como el tirano Aguirre, se ha observado en las noches cuando todo está en total silencio. Dice que Lope de Aguirre acechaba y cometía atrocidades en los terrenos donde actualmente se sitúan los cortijos de Sarriá, Simón Rodríguez y la avenida Andrés Bello. El espanto se ha observado junto a su caballo de ojos rojos encendidos, portando una espada ensangrentada y arrastrando cadenas y calaveras. El espíritu del tirano Aguirre vaga por ese lugar como consecuencia de la maldición que le realizó una de sus víctimas. Sigue mencionando con pavor en todas partes, aunque con algunas ligeras variantes emanadas quizás del nivel sociocultural de las personas. Para los sectores primitivis, el tirano Aguirre fue un marañón, que se rebeló contra su rey cuando esto empezaba a ser gobernado por los españoles, y como ese rey y como era mandado por el rey de los cielos, el mismo Dios lo condenó. Se asegura que el tirano Aguirre desembarcó en Margarita con los suyos en el puerto de Paraguachi, se hizo pasar por gente buena que venía descarriada y pidió que lo protegieran. Y después de que lo protegieron y le dieron todo lo que había en el pueblo, le curaron a algunos enfermos que traía, mató al gobernador y a todas las personas pudientes de la isla, quemó las casas, las haciendas, las iglesias, robó y mandó a los suyos a que se robaran todo lo que encontraran, forzó y violó a las más bellas y distinguidas damas de entonces. También se dice que el tirano Aguirre no solo robó, incendió, forzó, ultrajó y arruinó a la isla, sino que a los padres, frailes capuchinos los desolló para hacer con los cueros de sus barrigas tambores para sus soldados. Que después de que estuvo varios días en la isla y cuando no encontró a quien matar ni que robar, porque los que quedaron le escondieron en las montañas, embarcó y más allá de Barlovento se mató después de que forzó y hirió a su propia hija. Que por todas sus atrocidades el alma del tirano Aguirre fue maldita y condenada a purgar su pena en el infierno después de que vagara bastante por la tierra. Que desde entonces el lugar por donde desembarcó en la isla, lo empezaron a llamar el puerto del tirano Aguirre, y ese nombre no se lo han podido cambiar ni porque lo bautizaron de otra manera, es decir, como el puerto Fermín en honor a un oficial de la independencia, que era de ahí. Que el alma del tirano Aguirre aún no ha terminado de pagar su penitencia y tal como fue en vida anda por las noches. Se le escucha pasar en su caballo relinchón arrastrando cadenas y cueros secos, con un tropel infernal. Se oyen sus gritos de ultratumba y la algarabía de sus vasallos. La gente cuando lo sienten de acurrucan y lo encomiendan al diablo. Nadie se atreve ni siquiera a mirarlo, por temor de que se le venga encima. La Dientona. En Tobar, población del estado Mérida, nadie sale de noche. Temen encontrarse con la Dientona. Por su aspecto, no parece capaz de hacer daño a nadie. Dicen que posee un rostro angelical y larga cabellera rubia. Refieren los ancianos que dos jóvenes del pueblo, René y José Jesús, poetas y serenateros, andaban una noche de parranda cuando vieron a una linda muchacha rubia. Les dijo que era poeta y les pidió que la acompañaran, pues ya era de madrugada. ¿Puede ser la Dientona?, le susurró René a José Jesús. Claro que no, tonto, ¿no ves lo linda que es?, ripostó el otro. Tiene los dientes un poco grandes, insistió René. Bueno, protestó la joven, secretos en reuniones, mala educación.
Echaron a andar, cada uno al lado de ella. Ambos rivalizaban por despertar su interés. Llegaron al fin a la casita solitaria. La rupia los invitó a pasar, e invitó a René al jardín, para escribir poemas bajo la luna. «Tómate un traguito», le gritó desde lejos la mujer al otro. El poeta obedeció, pero después de una hora se aburrió. Decidió irse y quiso despedirse de su compadre. Lo llamó y nadie respondió. Solo se oía un extraño sonido, como el ruido que hacen los perros al masticar huesos. José Jesús se acercó a un rosal florecido y vio a la bella rubia comiéndose tranquilamente a su amigo. El poeta escapó invocando a la Virgen de la Candelaria. Avistamientos en el páramo, La Culata. Un hombre, identificado como Pascal Mulebrout, tomó una fotografía de lo que al parecer es un objeto volador no identificado, OVNI. Yo iba rodando en mi bicicleta, a unos 7 kilómetros de la cumbre de La Culata, antes de un sector llamado La Caña, terminando Alto Viento. Me detuve porque estaba cansado y aproveché para tomar unas fotos a un grupo de más de 40 ciclistas con quienes iba, después seguí mi ruta, pero en ningún momento vi nada extraño, describió. Sin embargo, en el momento en que revisaba sus fotografías, notó la extraña presencia sobre los cielos. Para mí fue una gran sorpresa y lo peor es que, casi borro esa foto, manifestó el ciclista de 59 años. El hombre además aseguró que, aunque ha visto cosas en esa montaña sin explicación aparente, es la primera vez que capta algo extraño en fotos. El páramo de La Culata forma parte de la cordillera andina venezolana, y está a una altitud de 1600 metros sobre el nivel del mar. Este se suma a la incontable lista de avistamientos de objetos no identificados en esta zona. El carretón. Según la creencia popular, el carretón de la otra vida, salía a buscar en las noches a las almas descarriadas para llevárselas al infierno. Es originaria de las mitologías que contaba la gente de Pueblo del Santa Cruz de antaño. Según los testigos que dicen haberlo visto, aparecía después de la medianoche en tiempo de suraso. El carretero era el mismo diablo y el carretón estaba construido con huesos humanos en lugar de madera, siendo su cargamento cientos de caneos amarillentos. El grito espantoso del carretero se escuchaba a lo largo de toda la pampa y por las afueras del pueblo. Los bueyes que tiraban el carretón, en lugar de ojos tenían un par de ascuas que destrellaban con un rojo intenso. En las noches tormentosas nadie salía por temor a encontrarse con el carretón de la otra vida y su diabólico acompañante. Pero muchos por las sabanas venianas en el oriente boliviano atestiguan haber escuchado el asordante rumor de las ruedas de madera del carretón, que cada vez más cerca pero al final nunca llegaba a destinación hasta cuando caía la madrugada, al mismo tiempo acompañaban al rumor de las ruedas el grito hacia los bueyes gia huesa gia, que por estas partes significa adelante a los bueyes, sobre todo el carretón de la otra vida les aparece a las personas que se portan mal y a las personas solitarias. Esta leyenda fue iniciada el 25 de septiembre de 1458. El reloj de Huigüe. En la Plaza Ávila de la población de Huigüe, perteneciente al municipio Carlos Arvelo, estado Carabobo, se encuentra un antiguo reloj, genuino y auténtico monumento, como los relojes públicos de Caracas, traídos durante los gobiernos del general Antonio Guzmán Blanco y Joaquín Crespo. El antiguo reloj era utilizado para medir el tiempo de los recolectores de café, de la producción sureña de Copetón, Santa Efigenia, Altamira y Las Palmas. En muchos lugares aseguran que este reloj fue testigo de las vivencias de don Antonio Pimentel y el general Juan Vicente Gómez, durante su estadía en la hacienda El Trompillo, una de sus tantas propiedades. Al morir el general Gómez, el elegante reloj, totalmente descompuesto, fue trasladado a la Plaza Ávila de Huigüe. Allí fue reparado y utilizado para marcar las horas parroquiales del pueblo. Hay quienes dicen que la persona que lo reparó murió a los pocos días. Más tarde, un hombre de origen italiano de nombre Salvador Consoli, fue operario de dicho reloj y murió luego de abandonar el oficio y marcharse a su tierra natal. Asimismo, Andrés Mijares, a quien llamaban Chipia, se sumó a la lista de los difuntos que repararon dicho reloj. El caso más reciente de los operarios del reloj fue el conocido maestro de esa localidad, Juan Lorenzo, quien se atrevió a poner a funcionar el reloj y al poco tiempo falleció en Valencia.
Desde entonces, la historia del misterioso tic-tac ha recorrido toda la región central de Venezuela y se convirtió en leyenda, pues quien repara el reloj de Wigüe, que prepara el testamento porque le quedan pocas horas de vida. La maldición de la tumba de Simón Bolívar. Nueva York, Estados Unidos, se cumplen 9 años de la exhumación del sepulcro de Simón Bolívar, ordenada por Hugo Chávez. Desde esa fecha ha habido un enorme giro en la historia de Venezuela. La mayoría de los venezolanos cree que el mal que llevó a la tumba a Hugo Chávez fue una maldición del Libertador, por haber profanado su tumba, el 17 de julio de 2010. La apertura de la urna fue decretada por Chávez con el propósito, dijo, de hacer estudios tomográficos del cráneo y otros huesos, para ver de qué había muerto Bolívar. Sin embargo, retiraron, además, 4 piezas dentales, muestras de costillas y de otros huesos del Libertador para realizar estudios. Desde un primer momento los venezolanos se sintieron inquietos con esta perturbación del sepulcro de Bolívar. En el 2010, los venezolanos hicieron hincapié en que hubo muchas acciones extrañas en la exhumación del prócer. Entre ellas, que había sido realizada en una noche de luna llena, de un día viernes, situación especial para hacer brujerías. Aquí, en Venezuela, hay muchos que creen en santería, y Chávez se había hecho santo por los cubanos, comentó desde Caracas Marcos L. La maldición alcanzó a un importante grupo de asesores de Hugo Chávez y la pava lo alcanzó también a él, señaló Marcos, mi fuente de Miraflores, quien me advirtió que algo le estaba pasando a Chávez en una pierna cuando nadie, menos aún los hermanos Castro soñaban que el líder pudiera enfermar. Cuando Hugo Chávez anunció la insólita decisión en junio de 2010, de exhumar los restos de Simón Bolívar con fines científicos, un temblor estremeció todo Caracas y dobló la punta de una de las torres del Panteón Nacional, donde se ubica precisamente el cadáver del Libertador, junto con los restos de otros próceres de Venezuela. Para millones de venezolanos la exhumación fue una profanación y no tuvo nada de científica, con ritos santeros que aseguran, costarían la vida a un gran número de colaboradores y amigos de Chávez y al mismo presidente. El reactor nuclear de los años 50. El reactor nuclear RB-1, actualmente también conocido como planta de esterilización por rayos gamma, PEGAMA, es el nombre que recibe una estructura localizada en Altos de Pipe en los Altos Mirandinos, parte del estado Miranda al centro norte del país suramericano de Venezuela. Fue uno de los primeros reactor nucleares de América Latina. Actualmente, se utiliza como fuente de rayos gamma para servicios de esterilización microbiológica de alimentos, materiales quirúrgicos y otras investigaciones. El reactor nuclear RB-1 fue el primero de América Latina y el único de Venezuela. Su inauguración fue el 22 de noviembre de 1960, con la asistencia del presidente de la República de Venezuela. Brujería africana y cubana en el gobierno actual. Básicamente es un secreto a voces. Se sabe que tanto el gobierno del expresidente Chávez y el actual régimen de Maduro hacen uso de rituales de magia negra, con individuos africanos y mayormente cubanos. Esto con el fin de mantenerse en el poder. La brujería ha estado con Hugo Chávez desde la infancia. Su crianza estuvo ligada a la superstición, a la historia de la Llorona y otras ánimas, que dieron paso a un mundo ocultista que influyó en toda su vida. Placer, llama a esto una adicción tan fuerte como las drogas, porque lo que inició como un juego con la ouija o una lectura de cartas, terminó transformándose en un gobierno sustentado en hechicería. Muerte no confirmada de Simón Bolívar. El libertador Simón Bolívar no murió a causa de tuberculosis, como era la tesis que se manejó históricamente. Tampoco murió asesinado, como algunos presumían. Bolívar murió de un desequilibrio hidroelectrolítico, según revelan los últimos análisis practicados sobre sus restos, exhumados el 15 de julio del 2010. La historia de Florentino y el Diablo fue real. La leyenda de Florentino y el Diablo es considerada como uno de los sublimes monumentos líricos del pueblo venezolano.
Florentino y el Diablo es una historia que narra la eterna lucha entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, con un mensaje intenso que expresa, utilizando iconos del llano venezolano, la capacidad de resistencia del hombre y la mujer humildes de este país y de la cultura llanera por encima de los embates y atropellos de poderosos intereses. La trama que da vida a los personajes de Alberto Arbelo Torrealba se desarrolla en Santa Inés, del estado Barinas. En esta zona, Florentino fue retado por Satanás a un duelo de versos, y logró vencerlo en el contrapunteo, nombrándole en el último verso a las tres divinas personas, y con ello mandándolo de regreso a su infierno. Florentino es un hombre de los que no conocen el miedo y sienten gran placer al enfrentarse al peligro, fiel conocedor de los atajos y vericuetos del llano, inigualable en cada faena, buen jinete, domador y coleador de amplio llano, amigo de las parrandas. En una fiesta llanera, para repicar un zapateo, no era renco ni medroso, y en el contrapunteo ni el mismo Satanás pudo comparársele. 3 Considerado como el mejor jinete y coplero perteneciente a los llanos de Venezuela, Florentino asistió a un joropo en el pueblo. Sin embargo, observó que un extraño vestido completamente de negro le seguía para ir a la fiesta. Florentino preparado comienza el canto en el joropo, mientras que el extraño de negro que lo desafió a contrapuntear. Aceptando, Florentino comienza a cruzar coplas y cae en cuenta que su oponente es el Diablo y, de perder el contrapunteo, también perdería el alma. Como buen improvisador y lleno de fe, Florentino no se equivocó en ninguna rima, manteniendo al Diablo cantando por toda la noche. Luego de salir el sol, el Diablo desapareció derrotado. Es el que toca el 4, pequeña guitarra usada para tocar joropo, durante el contrapunteo. El Diablo, descrito como un indio, vestido completamente de negro con un sombrero negro conocido como pelo de guama, y con un puñal en la cintura de geme y medio, retando a Florentino a un contrapunteo, que buscaba ganarle Florentino para llevarse su alma, perdiendo su batalla de canto al final. Es quien toca las maracas durante el duelo. Rituales de magia negra a María Lionsa en Yaracuy. En general, en los ambientes académicos venezolanos se considera que este culto rural de principios de siglo era una síntesis de algún tipo de prácticas y creencias de origen indígena que soportaron el empuje de la evangelización católica y se mezclaron posteriormente con elementos africanos traídos por los esclavos que fueron llegando a las haciendas de la región. En cualquier caso, los detalles específicos de estas mediaciones permanecen en la oscuridad y son todavía objeto de especulación. María Lionsa, María de la Onza, Yara, o Guaychía es una deidad femenina mítica autóctona del folclore venezolano. De acuerdo con la antropóloga venezolana Daisy Barreto, las referencias más antiguas al culto se encuentran en testimonios orales que datan de principios del siglo XX, en los cuales campesinos de la región de Yaracuy y algunas áreas adyacentes discuten la existencia de una devoción de corte campesino y afrovenezolano a la reina María Lionsa en las sierras de la montaña Sorte en Chivacoa. El crucigrama magnicida y el plan de asesinar al hermano de Chávez. Un crucigrama con un presunto mensaje cifrado para asesinar a Adán Chávez, hermano del presidente de Venezuela, encendió las alarmas en el gobierno y causó hilaridad entre la oposición, según reportan medios locales. Lo cierto es que las palabras Adán, asesinen y ráfaga incluidas en el pasatiempo publicado el miércoles de esta semana en el diario Últimas Noticias le costaron un buen susto al crucigramista Nectalí Segovia, quien fue acusado por el canal estatal de televisión Red TV de incitar a acabar con la vida del hermano del presidente Hugo Chávez. Agentes de inteligencia venezolana habrían visitado el diario donde trabaja Segovia. Luego, el crucigramista, quien no estaba en el lugar cuando fueron las autoridades, fue voluntariamente a aclarar el hecho y desmintió las acusaciones, según informan algunos medios venezolanos. El golpe de Estado de 2002 fue un fraude. El golpe de Estado del 11 de abril de 2002 fue un golpe de Estado y una revuelta popular que se dio en Venezuela siendo presidente Hugo Chávez. Precedido de un período de inestabilidad social y política en el que las fuerzas contrarias al proyecto bolivariano lograron cohesionarse tras el éxito del conocido como paro cívico, convocado para el 10 de diciembre de 2001, que logró cerrar una parte significativa del comercio urbano.
Una huelga general de 24 horas convocada por la Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV, y la patronal Fedecámaras, iniciada el 9 de abril, que los convocantes prolongaron hasta declararla indefinida el 10 de abril, y los sucesos del 11 de abril de 2002. Ese 11 de abril había convocado una marcha por un sector de la oposición, en principio recorrería los sectores caraqueños de Parque del Este, acabando en Chiao. Finalmente, arengados por los convocantes, los manifestantes se dirigieron hacia el Palacio de Gobierno ubicado en Miraflores, Caracas, donde se encontraban simpatizantes del gobierno concentrados en sus alrededores desde el 9 de abril. Enfrentados estos grupos, con la presencia de francotiradores, se produjeron 18 muertos y unos 69 heridos que los militares juramentados utilizaron como justificación del golpe momentos después. Los aitones en Falcón. Se escuchan extraños cantos que invitan a entrar, pero nadie sale. Esa aterradora sentencia es el testimonio de quienes conocen muy bien el sitio. Suficiente como para espeluznar a cualquiera. Pero los lugareños dan fe de que es así y se esmeran en disuadir a quienes tengan en mente aventurarse por aquellos lados. En realidad, son depresiones geológicas situadas en la Sierra de San Luis en el estado Falcón, occidente venezolano, a unos 450 kilómetros de Caracas. Se trata de una serie de huecos o cuevas de hasta 300 metros de profundidad y al menos 10 metros de diámetro, llamados los aitones. Son totalmente verticales y cada uno tiene diferentes diámetros, el más pequeño es de 12 metros y el más grande llega a 300 metros. El primero se ubica antes de llegar a Curimagua en la Sierra de Falcón. Fantasmas en el Hotel Concord en Margarita. Conocido actualmente como Wyndham Concord Resort Isla Margarita. El 28 de noviembre de 1987 estuvo programada una boda en el Salón Nueva Esparta. Un cortocircuito ubicado detrás del Salón Cubagua causó una explosión y procedentemente un incendio. El humo tóxico llegó hasta el Salón Nueva Esparta, los gritos de un mesonero alertaron a las demás personas, que, alarmadas buscaron la forma de salir. 11 cuerpos fueron encontrados al principio por el departamento de bomberos, estaban intactos, murieron asfixiados. Más adelante encontraron cuerpos calcinados en los balcones, en la cocina, y en el salón. Fueron rescatadas 80 personas con vida. Desde entonces se reportan avistamientos de sombras y figuras por los pasillos del hotel. Los 13 fantasmas del metro de Caracas. Cientos de homicidios y suicidios han ocurrido en el metro de Caracas. Sus pasillos y espacios han sido testigos de muchas situaciones inexplicables, con presuntos aparecidos, algunas que han dejado huella en quienes las vivieron. Las historias de fantasmas en el metro de Caracas son comunes. La niña abandonada, los espectros del espejo, el hombre sin ojos, la novia suicida, el espíritu poseedor y el acompañante son algunos de los nombres que reciben los espectros. En la estación Capitolio un trabajador cuenta que estaba descansando en la oficina, pues la gente que trabajaba en esa estación ya había terminado sus labores y se preparaban para irse a casa. De repente todos empezaron a correr y a gritar de miedo y se dirigieron a la oficina que ya estaba cerrada. Empezaron a golpear y pedir que les abrieran rápidamente. De repente vio a sus 8 compañeros y pensó que estaban robando, por lo que para ayudarlos abrió la puerta. De inmediato todos entraron corriendo desesperadamente. El trabajador salió y no vio nada. En lo que caminó unos pasos, continúa la historia, se encontró a una niña en el pasillo. Estaba de espalda, tenía el cabello largo y llevaba un vestido blanco. Sintió un viento helado que lo intimidó y cuando bajó la mirada se dio cuenta que la niña estaba flotando. El enano de la Catedral de Caracas. En Venezuela, en la Caracas colonial, donde los fantasmas son sinónimo de cuentos pueblerinos, una de las leyendas más resaltantes es el del enano de la catedral. Según se cuenta en la Catedral de Caracas, al pasar la medianoche, aparece un espectro de aspecto simpático, un enano con un aspecto de amabilidad y una sonrisa exagerada.
pero lo que en realidad es, un demonio capaz de matar de un infarto a aquel que se atreva a arriesgarse o simplemente quiera ser valiente y pasearse por ese lugar luego de las 12 de la madrugada y esperar encontrárselo. Serpiente gigante del lago de Valencia. Algunos creen que en el lago de Valencia habita una serpiente gigante. Asimismo, los valencianos sostienen la idea de que esta laguna tiene la capacidad de encantar a las personas para ahogarlas y transportarlas a otra dimensión. El portal en Roraima. En la pared del Tepuy, de cara a la rampa de ascenso, existe un portal de energía que permitiría a ciertos mortales, de corazón noble, tener contacto con avanzados seres de otros mundos. Se tiene noticia de turistas que lograron atravesar el portal gracias a poseer buenas intenciones. El diablo en el Traqui de Lecherías. En el año 2007 circularon rumores de apariciones del mismísimo demonio en varias ciudades de Venezuela. La primera corrió aproximadamente en el mes de marzo en Ciudad Traqui de Lecherías, Puerto La Cruz, Edo. Anzoátegui, para esas fechas cierto individuo de buena presencia rubio, ojos azules, vestido de negro fue visto varias veces entrar en dicha tienda. Las atentas vendedoras se encontraban entusiasmadas con el extraño pero atractivo visitante el cual solo se limitaba a observar. Cuentan que al tercer día aquel hombre elige a una de las vendedoras para que lo acompañara a medirse unas ropas. Una de las versiones cuenta que bajo la puerta de vestidor el individuo asomó la cola, la chica gritó, seguidamente los compañeros corrieron a auxiliarla y al llegar al vestidor encontraron a la joven desmayada y en el vestidor al lado de ella un charco de sangre. Testigos del hecho afirman que la chica quedó en coma después de aquella visión. Muertes en las Torres El Sisal. Se dice que la energía que se percibe es un tanto oscura y misteriosa, además se le atribuyen el título del trampolín de la muerte por la cantidad de suicidios que han ocurrido allí. Las Torres del Sisal se encuentran en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, Venezuela. Conocido como uno de los lugares más tenebrosos de Latinoamérica, en la actualidad se le otorga cerca de 35 muertes. Las Torres del Sisal han sido un lugar protagonistas de múltiples suicidios, de los cuales quisiera hablar un poco de la terrible historia detrás origen de estas muertes. Se dice que durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, para ese entonces presidente de Venezuela, rondando los años 1974, se quisieron fabricar 10 torres de 25 pisos cada uno, proyecto que se asemejara a las fabricadas en el 23 de enero de Caracas. Lugar es conocido como El Sisal, porque años atrás estaba activa una fábrica que producía este material. Se comenta que la primera víctima en lanzarse de estas torres fue el propio dueño, debido a las deudas que tenía y el fracaso total de las edificaciones que no contaban con los permisos, ni el apoyo de los inversionistas que sabían que era imposible terminar la obra, porque sumado a esto, era obvio que no habían condiciones necesarias para seguir construyendo, además la falta estructural ante cualquier eventualidad sísmica. A partir de este terrible hecho el proyecto quedó maldito, los vecinos cuentan como un alma en pena rodea por las noches las torres. Desde entonces se subió telón de la oscuridad, varias veces se ha tratado de terminar esta obra pero, por cualquier circunstancia es imposible terminarla. El último intento se llevó a cabo como parte del proyecto Gran Misión Vivienda Venezuela decretada por el fallecido presidente Chávez, como parte de retomar los terrenos abandonados propios para la construcción de viviendas, y como se esperaba solo se construyó un 48% de esta obra. Lánzate, tu vida no vale nada, frase que se apodera de tu mente, y según cuentan las personas aledañas a este lugar, es capaz de convencerte y hacer que acabes con tu vida. Estas torres son un atractivo para personas que realizan o experimentan magia negra. Si llegas a visitar este lugar te encontrarás con cadáveres de animales que fueron sacrificados en rituales satánicos, además de mensajes, oráculos, simbología anticristo en todo el área.